Santiago de Chile, octubre de 1914. La ciudad todavía no es esa mancha interminable que trepa cerros y se derrama hacia el valle, es más bien un tablero de calles rectas. Tranvías que rechinan, patios interiores con parras, y un aire que en primavera puede oler a tierra húmeda y a carbón. En ese Santiago nace Eduardo Anguita, el 20 de octubre, cuando Europa ya se está desangrando en una guerra que parece lejana y, sin embargo, terminará empujando ideas, estilos, miedos y entusiasmos hasta el último rincón del mundo hispano. Chile mira de reojo, como siempre, con una mezcla de distancia y ansiedad. Y en esa mezcla crece un niño que, años después, va a querer romper la frase como quien rompe un vidrio para ver qué hay del otro lado. La infancia y la adolescencia de Anguita transcurren en un país que se moderniza a tirones. Hay electricidad, hay diarios, hay cafés donde se discute política, hay una universidad que empieza a ser un imán para la clase media que se abre paso. Pero también hay desigualdad, hay barrios donde el barro manda, hay huelgas, hay una sensación de que el orden social es una casa vieja sostenida por puntales. En ese Chile, la palabra cultura no es un adorno, es un campo de batalla. Se pelea por el sentido de la nación, por el lugar de la iglesia, por la promesa de la ciencia, por la idea misma de progreso. Y la literatura, lejos de ser un pasatiempo, funciona como un termómetro y como un arma. Anguita llega a la juventud cuando el siglo XX ya ha mostrado los dientes. La década del 20 y el comienzo de los 30 traen crisis económicas, cambios de gobierno, agitaciones. En las calles se siente el pulso de la política, en las bibliotecas y en los cuadernos, el pulso de otra revolución, la de las formas. Porque mientras el país discute salarios, constituciones y golpes, los jóvenes leen a los europeos que dinamitaron la poesía desde adentro. El futurismo, el dadaísmo, el surrealismo, nombres que suenan como máquinas o como bromas, pero que en realidad son métodos de demolición. Y en Hispanoamérica, esa demolición se mezcla con una urgencia propia, no solo hay que escribir distinto, hay que escribir desde aquí. Con una voz que no sea eco. En Santiago, la vanguardia no cae del cielo. Se arma en grupos, en revistas, en lecturas compartidas, en discusiones interminables donde se decide que se salva y que se quema. Hay una escena literaria que se mueve por circuitos concretos, imprentas, librerías, tertulias, aulas. La ciudad tiene sus centros de gravedad, el centro con sus cafés, la Universidad de Chile como foco intelectual, los diarios como plataforma y como tribunal. Y en ese mapa, un joven poeta aprende rápido que la poesía no vive solo en el poema. Vive en la red. Vive en la polémica. Vive en el gesto público. Eduardo Anguita entra a ese mundo con una característica que lo va a acompañar siempre, una necesidad de orden que convive con el deseo de ruptura. No es el bohemio puro que se abandona al arrebato y a la noche, tampoco es el académico que se refugia en la cita y en la prudencia. Es otra cosa. Un joven que quiere empujar lo nuevo, sí, pero que al mismo tiempo siente la tentación de clasificarlo, de medirlo, de ponerle nombre, de trazar fronteras. Como si la libertad, para él, necesitara una mesa de trabajo. Como si el poema fuera un laboratorio. La vanguardia chilena de esos años tiene antecedentes y figuras que pesan. Vicente Huidobro ya ha lanzado su creacionismo, ya ha hecho del poeta un pequeño dios, ya ha instalado la idea de que el poema no describe, crea. Pablo Neruda, por su parte, está construyendo otra potencia, más visceral, más telúrica, más expansiva. Y alrededor de ellos, y a veces contra ellos, se mueven generaciones que quieren su propio espacio. En ese clima, ser joven no basta. Hay que marcar diferencia. Hay que encontrar un tono. Hay que inventar una posición. Anguita se forma leyendo, pero también escuchando el ruido de su tiempo. La poesía, en los años 30, no puede fingir que vive en una torre de marfil. La crisis del 29 hectáreas golpeado, la política se radicaliza, las ideologías se vuelven lenguajes cotidianos. En Chile, como en tantos lugares, la palabra compromiso empieza a rondar las mesas de los escritores. ¿Debe el poeta tomar partido? ¿Debe la poesía servir? ¿O su servicio es precisamente no servir a nadie, mantener una autonomía feroz? En esa tensión se forjan amistades y enemistades. Y un joven como Anguita, que se mueve entre el impulso estético y la disciplina intelectual, aprende a navegar un mar donde cada frase puede ser interpretada como declaración política. Santiago, además, tiene una cualidad que marca a sus escritores, la cercanía. No es París, no es Madrid.
Es una capital donde los círculos se cruzan, donde los nombres se repiten, donde el rumor viaja rápido. Publicar un poema en una revista puede abrir puertas o cerrarlas para siempre. Una reseña puede ser una bendición o una condena. Y en ese ambiente, la vanguardia no es solo una estética, es una estrategia de visibilidad. Quien define lo nuevo, define el futuro. Quien logra imponer una lista de nombres, impone un canon en miniatura. Anguita empieza a escribir y a circular en ese ecosistema. La juventud literaria chilena de entonces vive con hambre de modernidad. Se mira hacia Europa, sí, pero también hacia Buenos Aires, hacia México, hacia las redes latinoamericanas que se están tejiendo con revistas y cartas. La revista es el artefacto central, barata, rápida, polémica. Un número puede ser un manifiesto. Un editorial puede ser una bomba. Y el poeta joven aprende que la página impresa no es un espejo, es un campo de operaciones. Hay algo casi físico en esa época, el papel, la tinta, el olor de imprenta. Los poemas se leen en voz alta, se discuten con pasión, se recortan y se guardan. Se subraya. Se copia a mano. La literatura todavía tiene esa materialidad de objeto escaso, de tesoro compartido. Y en esa materialidad, Anguita va encontrando su lugar. No solo como autor, sino como alguien que entiende el poder de seleccionar. Porque seleccionar es un acto violento, aunque se haga con guantes. Elegir un poema es dejar otro afuera. Nombrar a un poeta es condenar al silencio a otro. Y en los años 30, cuando todo parece estar por definirse, ese acto de corte se vuelve decisivo. La vanguardia, que se presenta como libertad, necesita también sus listas, sus genealogías, sus nosotros y sus ellos. Y Anguita, desde temprano, muestra una habilidad particular para moverse en ese filo, el del creador que también organiza. La ciudad acompaña con su propio ritmo. Hay días de sol duro, con la cordillera recortada como una pared blanca al fondo, y hay inviernos de niebla baja, cuando el humo de las chimeneas se queda pegado y la luz parece filtrada por un vidrio sucio. En esos inviernos, los cafés se vuelven refugio. Se habla de libros, de política, de viajes imaginarios. Se discute sobre el verso libre, sobre la imagen, sobre el yo poético. Se discute con una seriedad que hoy puede parecer exagerada, pero que entonces era vital, en un país que busca su modernidad, la forma del poema parece una metáfora del futuro. Anguita se vincula con ese ambiente de revistas y grupos que buscan diferenciarse de la tradición anterior. La tradición, en Chile, tiene peso, el modernismo, la poesía decimonónica, la retórica. Romper con eso no es solo cambiar palabras, es cambiar la respiración del idioma. Y la vanguardia propone precisamente eso, otra respiración. Imágenes inesperadas, asociaciones rápidas, una lógica que no siempre es lógica, una música que no siempre es música. Pero también propone algo más, una actitud. La actitud de no pedir permiso. Sin embargo, Anguita no es un iconoclasta ciego. Hay en él una inclinación a pensar la poesía como un sistema. A preguntarse qué significa nuevo y quién tiene derecho a usar esa palabra. En un medio donde muchos jóvenes se lanzan a la experimentación como quien se lanza al agua, él parece querer medir la profundidad antes de saltar. Y esa mezcla, audacia y método, lo vuelve singular. La escena chilena de los 30 está atravesada por generaciones que se miran con recelo. Los mayores sospechan de los jóvenes, los ven insolentes, imitadores, destructivos. Los jóvenes sospechan de los mayores, los ven acomodados, repetitivos, guardianes de un museo. En medio, hay figuras que ya son monumentos en vida. Y el joven Anguita crece bajo esa sombra, pero no se queda paralizado. Aprende a usar la sombra como contraste. En esos años, la idea de vanguardia no es un rótulo cómodo. Es una declaración de guerra estética. Implica exponerse al ridículo, a la incomprensión, a la acusación de extranjerizante. En Chile, como en tantos países latinoamericanos, siempre está esa sospecha, lo nuevo viene de afuera, lo propio se pierde. Y el vanguardista debe responder, a veces con argumentos, a veces con ironía, a veces con más poesía. Anguita, que será también ensayista, entiende el valor del argumento. No le basta con escribir, quiere justificar, explicar, delimitar. La juventud de Anguita coincide con un momento en que la cultura chilena se está profesionalizando. Aparecen más espacios de crítica, más suplementos literarios, más instituciones. La literatura empieza a tener una vida pública más intensa.
Y eso crea una paradoja: la vanguardia, que nace como rebelión contra lo institucional, empieza a necesitar plataformas institucionales para existir. Publicar, circular, ser leído, todo eso requiere estructuras. Y Anguita, con su inclinación organizadora, se mueve con naturalidad en esa paradoja. Hay también un elemento generacional, la sensación de estar viviendo un cambio de época. Los jóvenes de los 30 no sienten que están continuando algo, sienten que están empezando. Y cuando uno siente que está empezando, la tentación de escribir la lista de los fundadores es enorme. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes cuentan? ¿Quiénes representan lo nuevo? Esa pregunta se convierte en obsesión. Y Anguita, todavía joven, se acerca peligrosamente a la posición del que responde. Antes de convertirse en nombre de premio y de canon, Anguita es un muchacho en una ciudad que discute su identidad. Un poeta que se forma en la fricción. En la fricción entre la calle y el libro, entre la política y la metáfora, entre el deseo de libertad y la necesidad de forma. Y esa fricción se nota en su manera de estar en el mundo literario, no como un solitario, sino como alguien que entiende que la poesía también se construye en comunidad, aunque esa comunidad sea conflictiva. La vanguardia chilena no es un bloque homogéneo. Hay tendencias, hay rivalidades, hay estilos que se contradicen. Algunos buscan la imagen pura, otros el compromiso social, otros el juego verbal. Y en ese mosaico, Anguita empieza a perfilarse como una figura que puede dialogar con varias corrientes sin disolverse del todo en ninguna. Esa capacidad de moverse entre mundos, entre el poema y el ensayo, entre la creación y la crítica, será una de sus marcas. Pero en la juventud, esa marca todavía es una promesa, una tensión sin resolver. En los pasillos de la vida cultural santiaguina, el nombre de Anguita empieza a sonar junto al de otros jóvenes que quieren dejar huella. Se leen entre sí, se corrigen, se atacan. La amistad literaria, en esos años, es intensa y frágil. Hoy se celebra un poema, mañana se escribe una reseña cruel. Y esa crueldad no es solo personal, es parte del mecanismo de selección. La vanguardia necesita demostrar que es más fuerte que la tradición, y para eso necesita también demostrar que dentro de ella hay jerarquías. Anguita aprende pronto que el prestigio no se regala. Se construye. Se pelea. Se imprime. Y se defiende. En un país donde la literatura tiene un lugar simbólico importante, ser poeta es una forma de poder, aunque sea un poder extraño. Un poder de palabras, de reputación, de influencia. Y ese poder, en los 30, está en disputa. La ciudad, mientras tanto, sigue su vida. Los tranvías, los vendedores, los estudiantes, los obreros. Chile atraviesa cambios políticos, gobiernos que caen, alianzas que se forman. La cultura no está aislada, se contagia de ese movimiento. Los escritores discuten sobre el rol del intelectual, sobre la relación entre arte y sociedad. Y Anguita, que no se limita a la pura lírica, se va acostumbrando a pensar la poesía como parte de un sistema cultural más amplio. Hay una escena que se repite en muchas biografías de poetas de esa época: el joven que descubre que escribir no es suficiente. ¿Qué hay que publicar? ¿Qué hay que entrar en conversación? ¿Qué hay que tomar posición? Anguita vive esa escena a su manera. No como quien se lanza a la tribuna con un manifiesto incendiario, sino como quien afila una herramienta. Una herramienta de lectura. De crítica. De selección. Porque la selección, en el mundo literario, es una forma de autoridad. Y la autoridad, para un vanguardista, es un veneno y una tentación. El veneno, porque puede convertir la ruptura en dogma. La tentación, porque permite que lo nuevo no se pierda en el ruido. Anguita, desde joven, parece entender que si la vanguardia no se organiza, se disuelve. Que si no se escribe su historia, otros la escribirán. Y quizá la escribirán mal. O la escribirán con mala fe. En el Santiago de los 30, la palabra antología empieza a tener un peso especial. No es solo un libro de recopilación, es un gesto de poder. Es decir, esto es lo que importa. Esto es lo que queda. Esto es lo que representa una época. Y aunque todavía no ha llegado el año decisivo, ya se siente en el aire que alguien va a tomar ese bisturí y va a cortar la carne. Viva de la poesía chilena para mostrar sus nervios. Anguita se prepara, consciente o no, para ese gesto. Su formación como poeta se mezcla con su formación como lector exigente. No lee para admirar solamente, lee para distinguir.
Para separar lo que considera auténtico de lo que considera pose. Y en un ambiente donde la pose abunda, porque la vanguardia también puede ser un disfraz, esa capacidad de distinguir se vuelve valiosa y peligrosa. Peligrosa, porque quien distingue se gana enemigos. En un medio pequeño, dejar a alguien fuera es casi una declaración personal. Y la juventud literaria, que se supone solidaria, puede volverse feroz cuando se trata de reconocimiento. Anguita, al moverse hacia un rol de árbitro, se acerca a un lugar donde la poesía ya no es solo expresión, es administración del prestigio. Pero todavía es temprano. Todavía es el tiempo de la entrada, del aprendizaje, de la construcción de redes. Anguita es, ante todo, un joven en una ciudad que vibra con modernidad y con crisis. Un joven que escribe en un idioma que siente viejo y que quiere volver eléctrico. Un joven que mira a los grandes nombres de su país y no quiere imitarlos, pero tampoco puede ignorarlos. Un joven que entiende que la tradición no se destruye con un grito, se destruye con una obra. Y con una lista. En las conversaciones de esos años, la palabra nuevo se pronuncia con una mezcla de orgullo y ansiedad. Nuevo significa futuro, pero también significa riesgo. Nuevo significa libertad, pero también significa soledad. Porque el que se adelanta puede quedarse sin lectores. Y el que se adelanta demasiado puede parecer un charlatán. Anguita camina esa cuerda floja con una seriedad que lo distingue. No parece buscar el escándalo por el escándalo. Busca, más bien, una legitimidad distinta, la legitimidad de la inteligencia aplicada a la poesía. Esa inteligencia no es fría. No es un cálculo sin sangre. Es una forma de pasión. La pasión del que cree que la literatura importa de verdad. Que no es un adorno de salón, sino una manera de pensar el mundo. Y en un Chile que se debate entre modernización y conflicto social, esa creencia tiene consecuencias. Porque si la literatura importa, entonces quien la define también importa. Anguita, en su juventud, se mueve hacia ese lugar donde el poeta no solo escribe, sino que interviene. Interviene en el gusto, en la discusión, en la memoria. Y esa intervención empieza en lo más simple, en la conversación, en la reseña, en la recomendación, en el gesto de decir, lee esto, y esto no. Pequeños cortes. Pequeñas incisiones. Un bisturí que todavía no brilla bajo la luz pública, pero que ya está en la mano. Santiago lo observa, aunque no lo sepa. La ciudad siempre observa a sus escritores con una mezcla de indiferencia cotidiana y atención súbita. Hoy nadie se detiene por un poeta en la calle, mañana un poema puede convertirse en bandera. Y en ese vaivén, Anguita va construyendo una presencia que no depende solo de la inspiración, sino de la constancia. De estar. De participar. De entender que la vanguardia, para sobrevivir, necesita algo más que fogonazos, necesita arquitectura. La arquitectura de una generación se levanta con nombres. Con fechas. Con publicaciones. Con revistas que duran 3 números pero dejan una marca. Con discusiones que parecen pequeñas pero definen décadas. Anguita está ahí, en el momento en que esa arquitectura se está levantando. Y aunque todavía no ha hecho el corte más famoso de su vida, ya se intuye su mano, una mano que no tiembla al elegir. En el aire de los 30, entre la cordillera y el humo, entre la política y el verso, se está gestando un gesto que va a cambiar. El mapa de la poesía chilena. Un gesto que convertirá a un poeta joven en algo más que poeta. En alguien que, al nombrar a otros, se nombra a sí mismo. En alguien que, al ordenar lo nuevo, empieza a construir una institución sin decir la palabra. Y Eduardo Anguita, nacido en 1914, criado en un Santiago que aprende a ser moderno a golpes, ya está listo para entrar en la sala. Donde se decide quién queda dentro y quién queda fuera. La mesa está limpia. El papel espera. La tinta también. El bisturí, afilado, todavía no ha tocado la página. Pero está a punto. 1935 no llega como un trueno aislado, llega como llegan las decisiones que después parecen inevitables, con semanas de conversaciones. Con papeles que se apilan, con nombres que se repiten hasta volverse destino. Santiago sigue oliendo a imprenta y a café recalentado, a lluvia que cae sobre adoquines y a humo que se queda atrapado bajo un cielo. Bajo, y en ese aire espeso se mueve una palabra que corta, antología. No es un libro más. Es una operación. Una mesa de disección. Un bisturí. Porque una antología,
en un país de círculos estrechos y memorias largas, no es solo reunir poemas, es declarar una frontera. Es decir esto y, por lo tanto, decir no esto. Es levantar un cartel en medio del camino y obligar a todos a mirarlo, incluso a los que fingen no verlo. Y Eduardo Anguita, todavía joven, se coloca en el lugar más incómodo para un vanguardista, el del que elige. La antología de poesía chilena nueva aparece firmada por Anguita junto a Volodya Teitelboim. Dos nombres que, por sí solos, ya anuncian fricción. Teitelboim, ligado a la militancia y a la idea de literatura con nervio histórico, Anguita, con esa mezcla rara de impulso de ruptura. Y necesidad de orden, de poeta que quiere libertad pero también quiere método. La alianza no es un abrazo sentimental, es un pacto de eficacia. Si la vanguardia es un territorio en disputa, ellos deciden dibujar el mapa con tinta propia. El Chile de 1935 no es un escenario neutro. La década ha sido áspera, crisis económica, inestabilidad política, gobiernos que se suceden con el ruido de fondo de la calle. La palabra pueblo circula con fuerza, la palabra revolución se pronuncia sin rubor en ciertos círculos, y la cultura se vuelve un campo donde se pelea por el sentido de lo moderno. En ese clima, la poesía no puede esconderse del todo. Incluso cuando pretende ser pura forma, la sospecha la alcanza, para quien escribe. ¿Desde dónde? ¿Con qué lealtades? Y, sin embargo, la antología no se presenta como un panfleto. Se presenta como un corte generacional. Como una afirmación estética. Nueva no es un adjetivo inocente, es una provocación. Porque nuevo implica que lo anterior envejeció, que lo anterior ya no basta, que lo anterior, incluso si fue brillante, ahora estorba. Y en un país donde los nombres consagrados pesan como estatuas, decir nuevo es empujar una estatua con el hombro. La operación empieza antes del libro, en la cocina del libro. En la lectura voraz, en el intercambio de ejemplares, en la búsqueda de revistas que a veces duran lo que dura un entusiasmo y, aún así, dejan rastros. En la selección de poemas que no solo deben gustar, deben representar. Deben sostener una tesis. Porque una antología siempre tiene una tesis, aunque no la grite. Y aquí la tesis es clara, hay una generación que no quiere ser apéndice de nadie. Ni de los modernistas tardíos, ni de los retóricos de salón, ni siquiera de los grandes vanguardistas ya convertidos en referencia obligatoria. Elegir, en ese contexto, es un acto de poder. Y el poder, en el mundo literario, se ejerce con gestos pequeños que tienen consecuencias enormes. Un nombre incluido se convierte en promesa pública. Un nombre excluido se convierte en resentimiento privado, que en Santiago rara vez se queda privado. La ciudad es un circuito cerrado, los mismos cafés, las mismas librerías, los mismos pasillos universitarios, los mismos suplementos culturales donde una reseña puede ser una caricia o una bofetada. Anguita, al entrar en el rol de antólogo, se expone a una paradoja que lo acompañará toda la vida. Para defender la ruptura, necesita construir una forma de autoridad. Para empujar lo nuevo, necesita legitimar. Y legitimar es, inevitablemente, institucionalizar. Aunque sea una institución hecha de papel barato y tinta fresca. La antología funciona como un manifiesto sin el tono de manifiesto. No necesita gritar abajo ni viva. Le basta con ordenar. Con poner en fila. Con sugerir una genealogía. Con insinuar que hay una línea de continuidad entre ciertas búsquedas y no entre otras. Y esa insinuación, en un campo literario donde todos están atentos a los signos, se lee como sentencia. En 1935, además, la idea de poesía chilena está cargada de ansiedad identitaria. Chile mira hacia afuera con hambre de modernidad, pero también con miedo a la copia. La acusación de extranjerizante es un arma fácil, basta con decir que alguien escribe como francés o como español para deslegitimarlo. Ante quienes confunden lo propio con lo conocido. La vanguardia, por definición, se alimenta de corrientes internacionales, pero necesita demostrar que no es simple eco. La antología, entonces, no solo selecciona poemas, selecciona una manera de ser moderno sin pedir disculpas. Y ahí Anguita muestra su talento específico, no solo escribe, también argumenta con la forma del libro. La antología es su ensayo más contundente, aunque esté hecha de poemas ajenos y propios. Es un texto crítico armado con tijeras. Un bisturí que no corta carne muerta, sino carne viva, amistades, reputaciones, futuros. La reacción no tarda.
no puede tardar. En un medio donde la literatura se vive como una disputa por el lugar en la historia, una antología es una intervención directa en la memoria. Los incluidos sienten el impulso de agradecer, pero también el peso de la etiqueta, nuevo, es una corona y una carga. Los excluidos sienten la herida. Y los mayores, los que ya tienen nombre, miran con una mezcla de condescendencia y alarma, condescendencia porque son jóvenes, alarma. Porque los jóvenes están escribiendo el acta de nacimiento de una época sin pedir permiso. Anguita, en ese momento, deja de ser solo poeta joven. Se convierte en árbitro. Y ser árbitro en literatura es un oficio ingrato, todos te necesitan, nadie te perdona. El poeta puede refugiarse en su obra, el antólogo queda expuesto en cada decisión. ¿Por qué este sí y este no? ¿Por qué este poema y no aquel? ¿Qué criterio manda? La innovación formal, la potencia de la imagen, la coherencia de una voz, la pertenencia a un grupo, la cercanía personal. En la práctica, todo se mezcla. Y esa mezcla es precisamente lo que vuelve explosiva a la antología, porque revela que la vanguardia no es solo estética, también es sociología. Redes. Lealtades. Rivalidades. La figura de Volodya Teitelboim, coautor, añade otra capa. En Chile, la política y la literatura se rozan constantemente, y a veces se muerden. La presencia de un intelectual con perfil político hace que muchos lean el libro no solo como gesto estético, sino como posicionamiento en el tablero ideológico. Y Anguita, que no encaja del todo en el molde del poeta militante ni en el del poeta aislado, queda en un lugar ambiguo, participa de una intervención pública, pero su impulso no es únicamente doctrinario. Es, sobre todo, una disciplina de lectura. Esa disciplina se nota en el modo en que la antología instala una idea de generación. No es solo, estos poetas existen, es estos poetas son el presente. Y el presente, en literatura, es una moneda que se disputa con ferocidad porque se cambia por futuro. Quien domina el presente, domina la narrativa de lo que vendrá. La antología, entonces, no es un álbum, es una apuesta. En los cafés del centro, en las mesas donde se apilan diarios y se manchan cuadernos con café, se discute el libro como se discute un fallo judicial. Se citan versos como pruebas. Se interpretan prólogos como si fueran declaraciones de guerra. Se hacen listas alternativas, se murmura que tal inclusión es un favor, que tal exclusión es una venganza. Y en ese murmullo, Anguita aprende una lección que no se olvida: la literatura, cuando se vuelve pública, deja de pertenecerle al autor. Pasa a pertenecerle a la conversación. Y la conversación, en Chile, puede ser implacable. Pero el efecto más profundo de la antología no está solo en la polémica inmediata. Está en el cambio de posición de Anguita dentro del campo cultural. Hasta entonces, podía ser leído como uno más entre varios jóvenes talentosos. Desde 1935, su nombre queda asociado a un gesto de definición. A una capacidad de ordenar el caos. Y eso, para un vanguardista, es casi un pecado y casi una virtud al mismo tiempo. Porque la vanguardia, en su mito, es pura explosión. Pura libertad. Puro rechazo de la norma. Pero en la realidad, la vanguardia necesita archivos, necesita catálogos, necesita memoria organizada. Si no, se la traga el olvido o la reduce el chisme. Anguita parece entenderlo instintivamente, que la ruptura sin registro se evapora. Que el escándalo sin libro se vuelve anécdota. Que el poema sin contexto puede ser brillante, pero no necesariamente funda nada. La antología, entonces, es también una forma de supervivencia. No solo para los poetas incluidos, sino para la idea misma de poesía nueva como fenómeno. Y Anguita, al participar en esa construcción, se vuelve una figura doble, creador y curador. Poeta y administrador del prestigio. Y esa doble condición despierta sospechas. En el mundo literario, siempre hay quienes desconfían del que escribe y además explica. Del que crea y además clasifica. Se le acusa de querer mandar. De querer ser juez. De querer convertir la poesía en oficina. Y, sin embargo, hay algo en Anguita que no encaja con la caricatura del burócrata cultural: su interés por lo nuevo no es decorativo. No es pose. Es convicción. Pero una convicción que necesita herramientas. Y la herramienta, aquí, es el libro como bisturí. El bisturí no solo corta hacia afuera, también corta hacia adentro. Porque al antologar, Anguita se obliga a definirse frente a sus contemporáneos.
Ya no puede ser todo. Ya no puede simpatizar con todas las tendencias. La antología lo compromete. Lo ata a una lectura de su tiempo. Y esa lectura, con los años, será revisada, discutida, atacada, defendida. Pero en 1935 lo que importa es el golpe inicial, el libro instala una escena. Y esa escena tiene nombres, tiene estilos, tiene una atmósfera. La atmósfera de una juventud que quiere modernidad con urgencia, que siente que el idioma heredado es insuficiente, que busca imágenes que no suenen a museo. Una juventud que mira a Huidobro como antecedente inevitable, que siente la sombra creciente de Neruda, que discute el surrealismo. Como si fuera una religión o una enfermedad, que se pelea por el derecho a ser contemporánea. En ese contexto, la antología también funciona como un espejo deformante, refleja la vanguardia, pero la fija. La convierte en fotografía. Y toda fotografía, por definición, deja fuera el movimiento. Lo que ayer era fluido, hoy queda congelado en una selección. Lo que ayer era discusión abierta, hoy parece lista cerrada. Y ahí aparece otra paradoja, la antología, que pretende capturar lo nuevo, corre el riesgo de volverlo fórmula. De convertir la ruptura en etiqueta. Anguita camina sobre esa cuerda floja. Por un lado, su gesto es audaz, se atreve a decir, esto es lo nuevo, en un país donde esa afirmación puede costar amistades y puertas. Por otro, su gesto es disciplinario, ordena, jerarquiza, delimita. Y esa mezcla, audacia y disciplina, es precisamente lo que lo distingue de otros vanguardistas más puramente incendiarios. Él no solo quiere quemar, quiere construir con las cenizas. Las consecuencias personales, en un medio tan cercano, se sienten rápido. Cambia el modo en que lo saludan. Cambia el modo en que lo invitan, o no lo invitan, a ciertas mesas. Cambia el tono de las reseñas. Porque ahora Anguita no es solo un joven prometedor, es alguien que ha intervenido en el reparto simbólico. Y el reparto simbólico, en literatura, es casi todo. Hay también un efecto más sutil, la antología lo empuja hacia el ensayo. Hacia la crítica. Hacia la necesidad de sostener con argumentos lo que el libro ya ha sostenido con selección. Porque una vez que has cortado, te piden que expliques el corte. Y explicar el corte es entrar en un terreno donde la poesía se mezcla con la teoría, con la historia literaria, con la idea de canon. Anguita, que ya tenía inclinación a pensar la poesía como sistema, encuentra ahí un camino que se abre. Pero ese camino no es cómodo. En Chile, como en muchos lugares, existe una exigencia romántica de pureza del poeta, el poeta debe ser solo poeta, como si la inteligencia crítica contaminara la inspiración. El poeta que se vuelve antólogo o ensayista es mirado con recelo, se está defendiendo con teoría porque le falta fuego. ¿Está construyendo un pedestal para sí mismo? ¿Está usando la crítica como escalera? Son sospechas que circulan con facilidad, porque son útiles para atacar. Y, sin embargo, la antología de 1935 no se explica solo por ambición personal. Se explica por un momento histórico en que la literatura chilena está reorganizándose. Las revistas aparecen y desaparecen, los grupos se forman y se rompen, los poetas viajan, vuelven, se pelean, se reconcilian. En ese torbellino, un libro que ordena tiene un efecto estabilizador. Y estabilizar, en tiempos de cambio, es una forma de poder. El poder de Anguita en 1935 no es el poder del Estado ni el poder del dinero. Es un poder más extraño, el poder de nombrar. De decir, estos son. Y el poder de nombrar, en cultura, es casi mágico, crea pertenencia. Crea exclusión. Crea historia. La antología también instala una idea de continuidad con la vanguardia internacional, pero filtrada por la experiencia chilena. No es un calco de París. Es un intento de mostrar que en Santiago también se puede escribir con el pulso del siglo. Que la modernidad no es un lujo importado, sino una necesidad interna. Y esa afirmación, en un país que a menudo se mira con complejo de periferia, tiene un peso simbólico enorme. En las discusiones posteriores, algunos celebran el gesto como necesario, por fin alguien se atreve a decir que la poesía chilena no es solo tradición, que hay una energía nueva que merece ser leída como conjunto. Otros lo ven como arrogancia juvenil, ¿quiénes son estos para decidir? ¿Con qué autoridad? Y ahí está el núcleo del problema, la autoridad. Anguita, vanguardista, termina ejerciendo autoridad. No la autoridad del viejo académico, sino la autoridad del que se adelanta y organiza. Esa autoridad,
sin embargo, no es absoluta. Es frágil. Depende de la recepción, de la circulación del libro, de la capacidad de sostener el gesto con obra propia. Porque el antólogo que no escribe se vuelve funcionario, el poeta que no piensa se vuelve fogonazo. Anguita necesita demostrar que puede ser ambas cosas sin traicionarse. Y esa necesidad lo empuja a una vida literaria más compleja, más expuesta, más exigente. La antología, como bisturí, deja cicatrices. Algunas cicatrices se ven de inmediato, enemistades, resentimientos, ironías en columnas, silencios en saludos. Otras cicatrices se verán con los años, la manera en que ciertos nombres quedan asociados para siempre a lo nuevo de 1935, incluso. Cuando su obra cambie, la manera en que otros quedan fuera del relato y deben luchar el doble para entrar por otra puerta. Y en el centro de esas cicatrices queda Anguita, no como víctima ni como villano, sino como operador de un corte histórico. Hay algo casi quirúrgico en el gesto, abrir para mostrar. Pero toda cirugía implica riesgo. Puedes salvar al paciente o puedes dejarlo marcado. La poesía chilena de los 30, ese cuerpo inquieto, recibe el corte de la antología y reacciona con fiebre. Se acelera la discusión sobre generaciones. Se endurecen las posiciones. Se vuelve más visible la lucha por el canon. Y Anguita, que en la parte más íntima sigue siendo un poeta que busca su propia música, queda atrapado en una escena pública que lo obliga a responder por decisiones colectivas. A partir de 1935, su nombre ya no se pronuncia solo por sus versos, sino por su capacidad de ordenar los versos de otros. Y eso, en un país donde la literatura se vive como identidad nacional en miniatura, es una carga pesada. La ciudad, mientras tanto, sigue con su rutina, tranvías, lluvia, cordillera al fondo como una presencia inmóvil. Pero en los círculos literarios, algo ha cambiado. Hay un antes y un después del libro. No porque el libro sea perfecto, ni porque su selección sea indiscutible, sino porque se atrevió a hacer lo que muchos pensaban y pocos ejecutaban, fijar una generación en papel. Y fijar una generación es, en el fondo, fijar una versión del futuro. Porque el futuro, en literatura, se construye con recuerdos organizados. Con listas. Con antologías. Con prólogos que se vuelven citas. Con decisiones que, en el momento, parecen simples preferencias y, con el tiempo, se vuelven historia. Eduardo Anguita, con apenas 20 años largos, ya ha hecho un gesto que suele pertenecer a los mayores, el gesto de canonizar lo contemporáneo. Y al hacerlo, se ha acercado peligrosamente a eso que la vanguardia dice despreciar, la institución. No una institución de mármol, todavía no. Una institución de papel. Pero el papel, en cultura, dura más de lo que parece. Desde aquí, su camino ya no puede ser el de un poeta que solo escribe en la sombra. Ha entrado en la luz dura de la polémica. Ha tomado el bisturí y ha dejado marcas. Y esas marcas, aunque el tiempo las cubra con nuevas discusiones y nuevas generaciones, seguirán ahí, debajo de la piel de la poesía chilena, recordando que en 1935 alguien se atrevió a cortar para definir qué significaba, en Chile, la palabra nuevo. Después del corte viene el silencio raro de la sala de operaciones. No el silencio de la paz, sino el silencio de quien se lava las manos y descubre que la sangre, metafórica, literaria, no se quita tan fácil. La antología de poesía chilena nueva ya está en la calle, ya circula de mano en mano, ya tiene esquinas dobladas, subrayados nerviosos. Dedicatorias que suenan a pacto y otras que suenan a desafío. Y Eduardo Anguita, que había entrado a la vanguardia por la puerta del impulso, empieza a quedarse, casi sin darse cuenta, por la puerta del oficio. Porque el oficio llega con cosas pequeñas. Con la necesidad de sostener una idea más allá del gesto. Con la obligación de leer más de lo que se escribe. Con el hábito de comparar, de medir, de situar. Con esa disciplina que no se ve en la foto del poeta, pero que decide su destino, la disciplina de la inteligencia. Santiago, mientras tanto, sigue siendo una ciudad de distancias cortas y ecos largos. La cordillera está ahí, como una pared blanca que no se mueve, y abajo, en el valle, la vida cultural se mueve demasiado, revistas que nacen y mueren, tertulias que se inflan y se desinflan, amistades que se vuelven bandos. En ese clima, el poeta que además opina se vuelve un personaje incómodo. El poeta que además ordena, más todavía. Y Anguita ya ha probado el sabor de ese lugar, el lugar del que no solo canta, sino que clasifica.
La década avanza y el país cambia de piel con frecuencia. Chile en los años 30 y 40 es un laboratorio político y social, crisis, reorganizaciones, proyectos de Estado, la idea de modernización como promesa y como amenaza. La cultura no está al margen. La cultura es parte del engranaje. Y en ese engranaje, la poesía, que podría parecer un lujo, funciona como un sismógrafo, registra temblores antes de que se vean en la calle. Anguita, ligado a las vanguardias, no se queda congelado en el gesto juvenil. Eso sería lo fácil, repetir la ruptura como fórmula, vivir del escándalo ya ocurrido. Pero su vanguardia tiene otra textura. No es solo una estética de lo nuevo, es una manera de pensar lo nuevo. Y pensar lo nuevo exige herramientas, ensayo, crítica, docencia, conversación pública. Exige, también, paciencia. La paciencia es una palabra que suena poco vanguardista. Y sin embargo, ahí está. Porque el campo literario chileno, tan atento a las etiquetas, tiende a exigir definiciones rápidas, o eres el poeta puro, o eres el intelectual, o estás con la poesía, comprometida, o estás con la poesía, autónoma, o eres de tal grupo, o eres sospechoso. Anguita se mueve en esa zona donde las definiciones se vuelven insuficientes. Y esa insuficiencia, en vez de ser un defecto, se convierte en su método. En los años que siguen a 1935, su figura se desplaza. Ya no es solo el nombre asociado a un libro que cortó una generación. Empieza a ser, cada vez más, un nombre asociado a una manera de leer. Y leer, en un país de poetas, es una forma de poder silencioso. El que lee con rigor decide que vale la pena discutir. El que discute con precisión decide que queda en la memoria. La poesía chilena, además, vive bajo sombras enormes. Vicente Huidobro como antecedente inevitable de la ruptura, Pablo Neruda como presencia que crece hasta ocupar el aire, Gabriela Mistral como figura que no se puede ignorar sin pagar un precio. En ese paisaje, cualquier poeta de la generación siguiente corre el riesgo de ser satélite. Anguita busca otra órbita, no competir por volumen, sino por filo. No por cantidad de lectores inmediatos, sino por densidad de pensamiento. Y ahí aparece una tensión que lo acompaña, el deseo de libertad poética y la necesidad de autoridad cultural. La libertad lo empuja a experimentar, a desconfiar de la retórica heredada, a buscar una música propia. La autoridad lo empuja a fijar criterios, a sostener argumentos, a intervenir en la conversación pública con algo más que intuición. Esa mezcla produce una figura rara, un vanguardista con vocación de bibliotecario del futuro. Un poeta que no se conforma con escribir, quiere que la escritura tenga lugar, tenga marco, tenga historia. La docencia, cuando aparece en su vida, no es un simple empleo. Es una extensión natural de esa disciplina. Enseñar literatura no es solo repetir nombres, es construir una sensibilidad. Es decirle a otros dónde mirar, cómo escuchar un verso, cómo detectar una trampa retórica, cómo distinguir entre novedad y simple extravagancia. En un aula, el bisturí de la antología se vuelve bisturí de la lectura, cortar el exceso, separar lo vivo de lo decorativo, mostrar la estructura interna de un poema como quien abre un reloj. Y el ensayo, por su parte, le permite hacer algo que la poesía a veces evita, explicitar. Poner en palabras el criterio. Defender una idea de modernidad sin convertirla en consigna. En Chile, donde la discusión literaria suele mezclarse con la discusión política, y donde esa mezcla puede ser fértil o venenosa. El ensayista camina sobre vidrio. Si argumenta demasiado, lo acusan de intelectualismo. Si argumenta poco, lo acusan de oportunismo. Anguita insiste. No por terquedad, sino porque su manera de estar en la literatura incluye esa dimensión, la literatura como pensamiento. El país entra en décadas de mayor polarización. La cultura se vuelve un campo donde se exige tomar posición, donde la neutralidad se lee como complicidad, donde la estética se interpreta como ideología incluso cuando no lo pretende. En ese clima, el poeta que no encaja en el molde del militante ni en el del ermitaño queda expuesto a malentendidos. Anguita, con su perfil de poeta y ensayista, con su pasado de antólogo que ya ejerció un poder simbólico, es leído a veces como árbitro. A veces como sospechoso, a veces como alguien que quiere estar por encima de la pelea. Pero estar por encima es una ilusión. Nadie está por encima cuando el país se parte en dos. Lo que sí puede hacer un escritor es elegir su forma de intervención. Y la forma de Anguita tiende a ser la intervención por el criterio, por la selección, por la lectura,
por la construcción de un canon. Que no se presenta como decreto, sino como trabajo. Un trabajo lento. Un trabajo que, visto desde afuera, puede parecer frío. Pero que por dentro está cargado de pasión, la pasión del que cree que la literatura no es solo emoción, también es arquitectura. La arquitectura se nota en cómo se relaciona con la tradición. La vanguardia juvenil suele definirse por el rechazo, romper con lo anterior, dinamitar el museo. Anguita, con los años, no abandona la ruptura, pero la vuelve más compleja. Entiende que romper no basta, hay que decidir que se rescata, que se transforma, que se reescribe. Y esa decisión no es inocente. Es política en el sentido profundo, decide que memoria se conserva. En el Chile literario, la memoria es un territorio de disputa permanente. Las generaciones se narran a sí mismas como si fueran ejércitos. Las revistas funcionan como trincheras. Los prólogos como manifiestos encubiertos. Y en medio de eso, Anguita sigue ejerciendo, a veces sin quererlo, el papel del que corta y ordena. La antología de 1935 fue un gesto inaugural, pero no fue un accidente, fue el primer síntoma de una vocación más amplia. La vocación de intervenir en la historia literaria mientras esa historia todavía está ocurriendo. Esa vocación tiene un costo. Porque el poeta que se vuelve figura pública, el poeta que se vuelve profesor, crítico, gestor cultural, empieza a ser medido con otra vara. Ya no se le perdona el hermetismo como misterio, se le exige claridad como responsabilidad. Ya no se le celebra la rareza como audacia, se le sospecha la rareza como pose. Y, al mismo tiempo, se le pide que siga siendo poeta, que no se seque en la prosa, que no se convierta en funcionario del gusto. La palabra funcionario en literatura es un insulto fácil. Pero también es un miedo real, el miedo a que la institución devore al creador. Anguita vive cerca de ese borde. Porque su talento para ordenar lo empuja hacia espacios donde se decide que se publica, que se enseña, que se premia, que se recuerda. Y esos espacios, por definición, están atravesados por relaciones, por jerarquías, por pequeñas diplomacias. Diplomacia. Otra palabra que suena ajena a la imagen romántica del poeta. Y sin embargo, en el siglo XX latinoamericano, la diplomacia cultural se vuelve una extensión natural de la vida intelectual. Viajar, representar, conectar escenas, llevar libros y traer ideas. No como turismo, sino como circulación de prestigio y de influencia. En ese circuito, el escritor aprende a hablar en salones, a negociar invitaciones, a medir palabras. Aprende, también, que la cultura es una red internacional donde las vanguardias se reconocen entre sí, se traducen, se malinterpretan, se imitan, se rechazan. Para un poeta chileno, esa circulación tiene un efecto doble. Por un lado, confirma que Chile no es un islote, que la modernidad literaria es un diálogo. Por otro, intensifica el viejo complejo de periferia, la sospecha de que lo nuevo viene de afuera, de que lo propio siempre llega tarde. Anguita, que ya había defendido una modernidad chilena sin pedir disculpas, se mueve en esa tensión con una herramienta que conoce bien, el criterio. No se trata de copiar, se trata de seleccionar. De cortar. De adaptar. De decidir qué entra y qué no entra en el cuerpo de la lengua. La lengua, al final, es el verdadero territorio. Y Anguita trabaja la lengua con una mezcla de rigor y riesgo. El rigor viene de su necesidad de orden, de su impulso a construir estructuras, a sostener una idea de poema que no sea solo inspiración. El riesgo viene de su fidelidad a la ruptura, a la imagen inesperada, al giro que descoloca, a la búsqueda de una música que no suene a herencia automática. En la madurez, esa combinación produce una obra que no siempre es fácil de encasillar. Y en Chile, encasillar es una forma de leer. Si no te encasillan, te pierden. O te atacan. O te convierten en caso. Anguita se vuelve, para muchos, un caso, el poeta que también es ensayista, el vanguardista que también construye canon, el hombre que participó en la juventud incendiaria y que, con los años, aparece en espacios de legitimación. La legitimación es un proceso lento, casi geológico. No ocurre con un libro, ni con una polémica, ni con una reseña. Ocurre con décadas. Con persistencia. Con presencia. Con la capacidad de seguir siendo relevante cuando el país cambia de idioma político. Y el país cambia. Cambia con golpes de timón, con esperanzas, con miedos, con rupturas que no son literarias sino históricas. En ese Chile que se transforma, la escena literaria también se reordena.
Nuevas generaciones aparecen con su propio deseo de ruptura. Y cada nueva generación mira a la anterior con una mezcla de hambre y desprecio, hambre de herencia, desprecio por la herencia. Anguita, que en 1935 había sido el que decía nuevo, empieza a ser mirado como parte de lo anterior por los nuevos nuevos. Es una ironía inevitable. La vanguardia envejece. La ruptura se vuelve tradición. El gesto que fue escándalo se vuelve referencia bibliográfica. ¿Cómo se sobrevive a eso sin volverse estatua? Con trabajo. Con lectura. Con una capacidad rara, aceptar que el tiempo te convierte en institución, pero no entregarle del todo el filo al tiempo. Anguita parece resistirse a la comodidad del prestigio. No porque rechace el reconocimiento, nadie es inmune, sino porque su relación con la literatura no es solo emocional. Es intelectual. Y lo intelectual, cuando es verdadero, no se conforma con la repetición. En su vida pública, esa resistencia se traduce en una presencia constante en el debate cultural. A veces como profesor, a veces como ensayista, a veces como figura que participa en jurados, en comisiones, en conversaciones donde se decide que se considera importante. Es ahí donde el bisturí vuelve a aparecer, aunque ya no tenga la forma de una antología generacional. Ahora el bisturí es la opinión informada, el juicio crítico, la capacidad de separar lo sólido de lo efímero. Pero cada corte deja a alguien afuera. Siempre. Y el que corta acumula enemigos invisibles. En un medio pequeño, esos enemigos no desaparecen, esperan. Esperan el momento de decir, sí, pero. Sí, pero fue antólogo. Sí, pero fue árbitro. Sí, pero se acercó demasiado a la institución. Sí, pero su vanguardia terminó en oficina. Son frases que circulan como monedas gastadas. Y Anguita, que conoce el mecanismo, no puede ignorarlo. Lo acompaña como un rumor de fondo. Al mismo tiempo, hay quienes ven en él algo valioso precisamente por esa mezcla, un poeta que no se refugia en el mito del genio aislado. Un escritor que entiende que la literatura también se construye con infraestructura. Con bibliotecas. Con programas de estudio. Con ediciones. Con conversaciones públicas. Con la tarea ingrata de sostener un estándar. Sostener un estándar en Chile, en el siglo XX, es casi un acto de resistencia. Porque la política tiende a devorar el matiz. Y la literatura, cuando se vuelve campo de batalla ideológico, pierde a veces su complejidad. Anguita, con su insistencia en el criterio, en la lectura, en la forma, defiende una idea de literatura que no se reduce a consigna. Eso no lo vuelve apolítico, lo vuelve difícil. Y lo difícil, en tiempos de polarización, se paga caro. La madurez de Anguita transcurre, entonces, en una especie de doble vida. Por un lado, la vida del poeta que sigue escribiendo, que sigue buscando una voz que no se repita, que sigue dialogando con las corrientes. Estética sin convertirse en eco. Por otro, la vida del agente cultural, el que enseña, el que escribe ensayos, el que participa en la construcción de un relato sobre la poesía chilena. Dos vidas que se alimentan y se estorban. Se alimentan porque el poeta necesita lectura crítica para no caer en automatismos. Se estorban porque el agente cultural vive expuesto a la sospecha de que su autoridad pública contamina la recepción de su obra. Lo leen porque es bueno o porque es influyente. Lo premian por sus poemas o por su lugar en la red. Son dudas que aparecen en cualquier escena literaria, pero en una escena pequeña se vuelven más agudas. Y, sin embargo, hay algo que no se puede negar, Anguita se mantiene. No como moda, sino como presencia. Su nombre no desaparece cuando cambian los gobiernos, cuando cambian las revistas, cuando cambian los gustos. Se mantiene porque su intervención no fue solo un gesto juvenil, fue una manera de trabajar la cultura. Y trabajar la cultura es, a veces, más duradero que brillar en un instante. En los años posteriores, Chile entra en etapas donde la vida intelectual se vuelve más peligrosa, más vigilada, más fracturada. La cultura se dispersa, se exilia, se repliega, se reorganiza en espacios más pequeños. En ese contexto, la figura del escritor que ha construido redes, que ha participado en instituciones, que ha ejercido la docencia. Y la crítica, adquiere otra dimensión, puede ser puente o puede ser blanco. Puede ser refugio o puede ser sospecha. Anguita, con su historia de vanguardista y su presente de figura legitimadora, encarna esa ambigüedad. Para algunos, representa continuidad cultural en medio del quiebre.
para otros, representa una forma de acomodación. Y esa tensión no se resuelve con una declaración, se resuelve, si se resuelve, con el tiempo y con la obra. La obra, al final, es lo único que no se negocia del todo. Puedes negociar espacios, cargos, invitaciones, publicaciones. Pero el poema, cuando es verdadero, no se deja domesticar tan fácil. Y Anguita, incluso cuando se mueve en ámbitos de legitimación, no abandona la exigencia estética. Su vanguardia se vuelve menos estridente, quizá, pero no se vuelve complaciente. Cambia de forma. Se vuelve más interna. Más de laboratorio que de barricada. Y el laboratorio tiene su propia atmósfera, noches de lectura, páginas corregidas, libros abiertos como mapas, citas anotadas al margen. Discusiones donde una palabra puede durar una hora. No hay aplauso ahí. No hay escándalo. Hay trabajo. Hay una fe casi obstinada en que la literatura se sostiene con precisión. Esa precisión es la que, con los años, lo va acercando, sin que lo controle del todo, a la condición de institución. Porque la institución cultural no se construye solo con premios, se construye con hábitos. Con presencia. Con la capacidad de formar lectores y escritores. Con la persistencia de un criterio que otros, incluso los que lo critican, terminan usando como referencia. Y así, mientras el país sigue cambiando y la poesía chilena sigue produciendo nuevas rupturas, Anguita se mueve hacia una etapa donde su nombre ya no es solo el del joven que cortó en 1935. Es el del hombre que siguió cortando, de otras maneras, durante décadas. El bisturí ya no está sobre la mesa de una antología generacional, está en la mano del que decide que se enseña, que se discute, que se considera parte de una tradición viva. Lo paradójico es que esa misma mano que ordena es la que, en el fondo, sigue buscando lo que la vanguardia prometía al principio, una forma de libertad. No la libertad del grito, sino la libertad del pensamiento. No la libertad de destruir por destruir, sino la libertad de construir sin obedecer a la inercia. Y cuando el tiempo empiece a acercarlo a los grandes reconocimientos, cuando el país ya sea otro y la escena literaria tenga otras heridas y otras obsesiones, esa mezcla, ruptura y orden, poesía y canon, juventud y disciplina, será lo que muchos celebren, y lo que otros no le perdonen. Porque en Chile, como en toda tradición literaria intensa, el que corta deja una marca. Y la marca, aunque pasen décadas, sigue doliendo al tocarla. En los años 80 Santiago tiene una luz distinta, más dura, como si el aire estuviera filtrado por una gasa gris. La ciudad crece hacia los bordes, se llena de autos, de vitrinas, de ruido, pero en el centro todavía persisten ciertas costumbres. El café donde se habla bajo, la librería donde el dependiente conoce a los clientes por el apellido, el pasillo universitario donde los pasos resuenan como en un edificio que aprendió a guardar secretos. Y en ese paisaje, Eduardo Anguita ya no es el joven que se permitió el lujo de la insolencia. Es un hombre mayor, con décadas de lectura encima, con una obra que no se deja resumir en una etiqueta, con una reputación que se ha ido armando como se arma una pared, ladrillo por ladrillo, texto por texto, clase por clase, conversación por conversación. La vanguardia, para entonces, es una palabra que suena a archivo. A recorte amarillento. A fotografía con bordes gastados. Pero en Anguita la vanguardia no fue solo un estilo de juventud, fue una manera de sostener la mente en estado de alerta. Y eso, en la vejez, no se vuelve nostalgia, se vuelve método. El método de desconfiar de lo fácil. De no aceptar el aplauso como prueba. De seguir creyendo que un poema no es un adorno sino una máquina delicada, con engranajes invisibles, que puede fallar si una sola palabra está de más. En Chile, sin embargo, el tiempo no pasa de manera neutral. El país llega a los 80 con heridas abiertas, con silencios impuestos, con una vida cultural que se ha replegado y a la vez se ha vuelto más intensa en sus márgenes. Hay escritores que publican afuera, otros que circulan en ediciones pequeñas, otros que sobreviven en la docencia, en talleres, en revistas que aparecen y desaparecen como fogonazos. La literatura se vuelve, para muchos, un refugio y una trinchera. Y en ese clima, la figura del intelectual, esa palabra que en Chile puede ser elogio o acusación, se mira con lupa. ¿Dónde estuvo? ¿Qué dijo? ¿Qué cayó? ¿Qué firmó? ¿Qué evitó? Anguita carga con una condición ambigua, es parte de la historia literaria del siglo XX chileno, pero también es alguien que ayudó
A escribir esa historia desde adentro, con el bisturí de la selección y del juicio. Y el bisturí, aunque sea elegante, siempre deja cicatriz. Hay quienes lo leen con gratitud, como a un hombre que sostuvo un estándar cuando todo tendía a la simplificación. Hay quienes lo miran con recelo, como a alguien demasiado cercano a los mecanismos de legitimación, demasiado cómodo en el lugar del que decide. La incomodidad no se resuelve. Se acumula. Se transforma en murmullos, en frases al pasar, en reseñas que elogian con una mano y pinchan con la otra. Porque el campo literario chileno tiene memoria larga y rencor fino. Se recuerdan los prólogos. Se recuerdan las omisiones. Se recuerdan las antologías como si fueran listas de invitados a una fiesta donde alguien se quedó afuera bajo la lluvia. Y, sin embargo, el tiempo también hace su trabajo silencioso, el de separar la polémica del texto. El de obligar a volver a los poemas cuando ya no importa tanto quién se sentó con quién firmó qué, quién fue amigo de quién. En esa vuelta, Anguita empieza a ser leído de otra manera. No solo como el coautor de un hito generacional, no solo como el ensayista o el profesor, sino como un poeta con una densidad particular. Con una relación con la lengua que no se agota en la anécdota de la vanguardia. Hay algo en su trayectoria que desconcierta a los que prefieren biografías lineales. Porque lo esperable sería que el vanguardista envejeciera en dos direcciones posibles, o se vuelve un repetidor de su propia ruptura. Un hombre que vive de la foto juvenil, o se vuelve un converso del orden, un guardián de la tradición que reniega de sus excesos. Anguita no encaja del todo en ninguna. No reniega, pero tampoco se queda pegado al gesto. No se vuelve un predicador de museo, pero tampoco se disuelve en la moda. Su manera de envejecer es más rara, se vuelve, al mismo tiempo, más institucional y más exigente. Como si la cercanía con la institución no lo hubiera domesticado, sino que le hubiera dado un escenario para ejercer con más precisión. Su obsesión por el criterio. El criterio. Esa palabra que suena seca, casi administrativa, pero que en literatura es una forma de pasión. Porque tener criterio no es tener gustos, es sostener una idea de lo que la lengua puede hacer. Es saber por qué un verso respira y otro se asfixia. Es distinguir entre el brillo y la combustión. Y Anguita, con los años, se vuelve una especie de artesano del juicio, alguien que no se conforma con decir me gusta o no me gusta. Sino que necesita explicar, argumentar, situar. Eso lo vuelve útil. Y peligroso. Útil para una cultura que necesita referencias cuando todo se fragmenta. Peligroso para quienes sospechan de cualquier autoridad, sobre todo en un país donde la palabra autoridad tiene un peso histórico. Que no se puede limpiar con retórica. En los 80, la autoridad cultural también se discute. Se discute quién tiene derecho a consagrar, quién tiene derecho a enseñar, quién tiene derecho a representar. Y Anguita, por su trayectoria, aparece inevitablemente en ese mapa. Mientras tanto, la poesía chilena sigue produciendo nombres que empujan desde otros lugares, con otras urgencias, con otras formas de riesgo. La escena se diversifica, se tensiona, se vuelve más compleja. Y en esa complejidad, el viejo vanguardista se convierte en una figura que algunos jóvenes leen como antecedente y otros como obstáculo. Porque el antecedente puede ser una escalera o una sombra. Y la sombra, cuando es larga, incomoda. Pero hay un detalle que suele olvidarse cuando se habla de consagraciones, la consagración no llega como un rayo. Llega como una suma de gestos, de reconocimientos parciales, de invitaciones, de reediciones, de menciones en programas de estudio. De citas en ensayos ajenos. La obra de Anguita, con el paso de los años, se va instalando en ese tejido. No como un monumento único, sino como una presencia que reaparece. Un poema aquí. Un ensayo allá. Una referencia en una discusión sobre modernidad. Un recuerdo de la antología de 1935 como punto de inflexión inevitable. Y la antología, aunque ya lejana, sigue funcionando como un bisturí fantasma. Porque cada vez que se habla de lo nuevo en Chile, alguien vuelve a ese gesto de 1935, cortar, elegir, dejar fuera. La antología como acto de poder. Como cirugía. Como declaración. Y Anguita, aunque haya escrito mucho más que eso, queda asociado a esa operación inicial. Es una marca que no se borra. A veces lo favorece, lo convierte en figura histórica. A veces lo persigue, lo reduce. En 1988,
cuando se anuncia que Eduardo Anguita recibe el Premio Nacional de Literatura de Chile, el país está en un momento de tensión y de expectativa. El año mismo tiene un clima eléctrico, la política ocupa el aire, las conversaciones se cargan de futuro, la sociedad se mira al espejo. Con una mezcla de miedo y deseo. En ese contexto, un premio literario no es solo un premio literario. Es un gesto simbólico. Una señal. Una manera de decir qué tipo de tradición se quiere reconocer, qué tipo de voz se quiere poner en el centro. El Premio Nacional, en Chile, no es un simple diploma. Es una coronación que llega tarde, casi siempre. Llega cuando el escritor ya ha pasado por sus batallas, cuando ya ha acumulado adhesiones y enemistades, cuando su obra ya no puede ser ignorada pero todavía puede ser discutida. Y con Anguita ocurre eso, el premio no cierra la polémica, la reordena. Porque al convertirlo en institución oficial, el Estado cultural, esa mezcla de academia, prensa, jurados, historia literaria, hace un corte más. Un corte que dice, esto queda dentro del canon con sello. Esto se legitima. Y entonces aparece la paradoja, el vanguardista, el hombre asociado a la ruptura, recibe el máximo reconocimiento institucional. El que cortó con bisturí en 1935 ahora es cortado por el bisturí del Estado cultural, que lo separa del ruido y lo coloca en una vitrina. Hay quienes celebran, por fin se reconoce una obra compleja, una inteligencia crítica, una trayectoria que no se vendió a la facilidad. Hay quienes se incomodan, ¿cómo puede la vanguardia terminar premiada por la institución? ¿Qué queda de la ruptura cuando se convierte en medalla? Pero la medalla no cambia los poemas. No los vuelve más dóciles. No los vuelve más claros. No los vuelve más populares. Lo que cambia es la lectura pública, la manera en que se habla de Anguita en los diarios, en las universidades, en las conversaciones literarias. El Premio Nacional funciona como un foco que ilumina y también aplana. Ilumina porque obliga a volver a la obra, a revisarla, a discutirla con seriedad. Aplana porque tiende a convertir una vida compleja en una narrativa simple, gran poeta nacional. Y Anguita, que siempre se movió en la zona incómoda entre libertad y autoridad, queda atrapado en esa simplificación. La consagración trae consigo una especie de paz exterior, pero no necesariamente interior. Porque el escritor que ha vivido décadas en el filo del juicio crítico no se transforma de pronto en un hombre satisfecho. La satisfacción, en ese tipo de temperamento, dura poco. Lo que queda es la conciencia del tiempo. La conciencia de que el premio llega cuando ya se ha vivido casi todo. Cuando los amigos de juventud ya no están o están lejos. Cuando las polémicas de los 30 suenan como historias de otra ciudad. Cuando el país que te premia no es el mismo país en el que escribiste tus primeros versos. Y, sin embargo, hay algo profundamente chileno en esa tardanza, el reconocimiento como ajuste de cuentas con la historia. Como reparación parcial. Como intento de ordenar el relato nacional. Porque Chile, país de poetas, también es país de disputas por la memoria. Y el Premio Nacional, en ese sentido, es una herramienta de memoria oficial. Un modo de decir, este nombre no se pierde. Pero el nombre no se salva solo con un premio. Se salva, si se salva, con lectores. Con relecturas. Con la capacidad de la obra de seguir produciendo sentido cuando cambian las modas y los regímenes. Y ahí Anguita tiene una ventaja extraña, su vanguardia no dependía del escándalo, dependía del pensamiento. Y el pensamiento envejece mejor que el escándalo. El escándalo se vuelve anécdota. El pensamiento, si es verdadero, se vuelve herramienta. Después de 1988, la figura de Anguita entra en una etapa final donde todo se mira con otra luz. Cada aparición pública, cada entrevista, cada mención, se lee como parte de un cierre. No un cierre anunciado, sino un cierre que se siente en el aire, el escritor mayor que ya está en el panteón, pero todavía está vivo. Todavía puede hablar, todavía puede incomodar. Y esa posibilidad de incomodar es importante, porque la institución tiende a embalsamar. Tiende a convertir al escritor en estatua amable. Anguita no fue del todo amable. Ni siquiera cuando lo premiaron. La discusión sobre su legado se vuelve más visible. Se habla de su papel en la construcción del canon, de su influencia como lector y ensayista, de su relación con las generaciones posteriores. Se vuelve a la antología de 1935 como si fuera un documento judicial, se revisa quién entró, quién quedó fuera, qué se dijo en él. Prólogo, qué se insinuó, qué se decretó.
Se recuerda que fue coautor con Volodya Teitelboim, y esa coautoría también se lee a la luz de las trayectorias políticas e intelectuales que el siglo XX chileno convirtió en campos minados. Porque en Chile, casi todo termina tocando la política, aunque haya empezado como discusión de metáforas. Y en medio de esa revisión, aparece una verdad incómoda: la antología no fue solo un libro, fue una forma de intervenir en la historia. Un gesto que no se limita a la literatura, porque define pertenencias, define genealogías, define quién puede decir, yo estuve ahí. Anguita, al participar en ese gesto, se convirtió temprano en alguien que no solo escribía poemas, escribía mapas. Y los mapas, cuando se vuelven oficiales, generan resentimiento. Siempre hay alguien que mira el mapa y dice, mi pueblo no está. Esa es la sombra que acompaña al antólogo hasta el final. No importa cuántos poemas escriba después, no importa cuántos ensayos publique, no importa cuántas clases dicte, el bisturí inicial sigue brillando en la memoria ajena. Y, sin embargo, también hay que decirlo, sin ese bisturí, la historia literaria chilena sería otra. Más difusa. Menos consciente de sus rupturas. La antología, con toda su violencia simbólica, ayudó a nombrar una época. Y nombrar una época es darle forma. En los últimos años, Anguita vive con esa mezcla de reconocimiento y tensión. Reconocimiento porque el Premio Nacional lo instala definitivamente en el canon. Tensión porque el canon no es un lugar tranquilo, es un campo de batalla congelado, donde las disputas siguen, solo que con armas más académicas. Se discute su lugar en la vanguardia, su relación con Huidobro, con Neruda, con las corrientes que atravesaron el siglo. Se discute su dificultad, su densidad, su resistencia a la lectura rápida. Y esa resistencia, en un mundo que acelera, se vuelve casi un gesto político sin necesidad de consignas, obligar a leer despacio. Leer despacio es una forma de disciplina. Y la disciplina, en Anguita, siempre fue la otra cara de la libertad. La libertad de no obedecer a la inercia del gusto. La libertad de no escribir para complacer. La libertad de sostener una idea de poesía como trabajo serio, como laboratorio, como arquitectura verbal. Esa idea, en los años finales, puede parecer anacrónica para algunos, pero para otros se vuelve un refugio, la prueba de que la literatura no tiene por qué rendirse a la velocidad. El 12 de agosto de 1992, Eduardo Anguita muere en Santiago. La fecha cae en un invierno chileno de esos que parecen hechos de vidrio frío, mañanas con escarcha en los bordes, tardes que se apagan. Temprano, una luz oblicua que vuelve todo más nítido y más triste. La muerte, en el caso de un escritor consagrado, no es solo un hecho privado. Es un movimiento en el tablero cultural. Se escriben obituarios. Se repiten fórmulas. Se citan versos. Se enumeran cargos, libros, premios. Se intenta cerrar una vida en un párrafo. Pero una vida como la de Anguita no cabe en un párrafo. Porque no fue solo poeta, ni solo ensayista, ni solo profesor, ni solo figura pública. Fue una combinación rara, un hombre que quiso empujar lo nuevo y, al mismo tiempo, quiso darle forma. Quiso romper y quiso ordenar. Quiso libertad y quiso autoridad. Y esa combinación, que en la juventud puede parecer contradicción, en la vejez se vuelve destino. Después de su muerte, la disputa por el legado no se apaga, cambia de tono. Ya no se discute con el presente, ya no se le puede responder en persona, ya no se le puede atribuir una frase reciente. Se discute con su obra y con su historia. Y ahí el bisturí vuelve a aparecer, inevitable, como un instrumento que pasa de mano en mano, críticos que seleccionan qué poemas citar, profesores que deciden qué textos enseñar, antólogos que lo incluyen o lo recortan, lectores que lo descubren tarde y sienten que han encontrado una pieza faltante del siglo. Porque el legado de Anguita no es solo un conjunto de libros. Es una manera de entender la literatura chilena como un organismo vivo, donde cada generación corta y sutura, donde cada época decide que considera nuevo y que considera viejo, donde la modernidad no es un adorno importado sino una pelea interna con la lengua. Y en esa pelea, Anguita dejó marcas precisas. No siempre amables. No siempre populares. Pero precisas. La institución, al final, lo abrazó con el Premio Nacional. Lo convirtió en nombre oficial. En referencia obligatoria. Y sin embargo, el filo no desapareció del todo, porque el filo no estaba solo en el gesto público, estaba en la exigencia íntima.
En la idea de que escribir y leer son actos de responsabilidad, de precisión, de riesgo. La institución puede colgar una medalla, puede imprimir un diploma, puede organizar homenajes. Pero no puede domesticar del todo a un poeta cuya vanguardia fue, desde el principio, una disciplina. Y quizá por eso su figura sigue siendo incómoda incluso después de la consagración y de la muerte. Porque obliga a aceptar una verdad que a veces evita, que la ruptura no siempre vive en el grito, a veces vive en el método, que el poeta no siempre es el que se aparta del mundo, a veces es el que lo ordena para que otros puedan verlo, que el canon no es solo una lista de nombres, es una serie de cortes, de decisiones, de exclusiones. Y que detrás de cada corte hay una mano humana, con sus gustos, sus miedos, sus convicciones. La mano de Anguita, durante décadas, sostuvo ese bisturí con una mezcla de audacia y rigor. Cortó para abrir espacio. Cortó para definir. Cortó para pensar. Y en un país donde la poesía es casi una segunda religión, ese tipo de corte no se olvida. Se discute. Se resiente. Se agradece. Se vuelve historia.